era un hombre avaro. Él era un hombre agradecido por lo que Jesucristo había hecho y por lo que había oído a través de la boca del apóstol. Y estaba muy agradecido. Y Pablo le escribe desde prisión para arreglar este problema con Onésimo. Filemón era creyente. Filemón tenía que entender lo que Pablo le está pidiendo, de un perdón, de una restauración para su esclavo Onésimo, a pesar del agravio, a pesar de la deuda que no podía pagar Onésimo, lo que había extraído, lo que había robado. Pero Pablo le escribe y le suplica. Y Pablo intercede por el esclavo. Es el mediador, el apóstol Pablo aquí. Y dice la palabra de Dios, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, al que le escribe la carta, colaborador nuestro. Era colaborador, era de un mismo espíritu, era de un mismo sentir de predicar el evangelio, era de una misma fe puesta en la cruz del Calvario, era colaborador de una misma mente con el cuerpo de Cristo en la predicación de la palabra de Dios. Y Pablo lo saluda y le dice al amado Filemón, el hombre de bienes que tenía muchos esclavos, que se convirtió al Señor. Él en su casa predicaba la palabra del Señor. En ese tiempo, estoy hablando del año 60, 62 más o menos, después de Cristo. O 27 años después que Cristo murió y resucitó y fue a la gloria. En este año estoy hablando, en el 62 aproximadamente. Y allí el hermano Pablo le escribe. Y le escribe de una forma diferente. Casi la mayoría de las 9 cartas paulinas, el apóstol siempre en su encabezado y en su saludo ponía Pablo, apóstol de Jesucristo. Pero esta carta es diferente en el saludo. Él dice prisionero de Jesucristo. Al hermano amado Filemón. Y luego saluda en el versículo 2 a la esposa de Filemón. Y le dice a la amada hermana Apia. Así se llamaba la esposa de Filemón. Y a Arquipo. Se sabe que Arquipo era el hijo de ellos. Y Arquipo también fue colaborador y fue formado en Éfeso. Y se piensa que Arquipo también predicaba la palabra de Dios, era un líder. Quizás Epafras no se encargaba de la iglesia local en Colosas, sino que él también supervisaba a las iglesias locales que se encontraban en Colosas, que se encontraban en la Odisea, en diferentes lugares. Epafras, como un siervo colaborador, él se dedicaba a supervisar las obras del Señor. Y Arquipo allí con Filemón, su padre, y Apia, su mamá, predicaban la palabra de Dios en sus casas de ellos. Anteriormente no había edificios como ahora lo tenemos para reunirnos. Los judíos se reunían en las sinagogas y la iglesia se encontraba en las casas. Aquí tengo algunos versículos para que entiendan un poquito mejor. Por ejemplo, cuando el apóstol escribía a los Corintios, en el capítulo 16 de la primera epístola, fíjense en los saludos al final, como Pablo le dice, las iglesias de Asia os saludan. Recuerda que Corinto se encontraba en la región de Grecia, del otro lado del mar Egeo.
Y Pablo se encontraba aquí en Éfeso y dice, las iglesias de Asia, las iglesias que se encuentran en toda Galacia, las iglesias que se encuentran en toda Frigia, las iglesias que se encuentran en el valle del Lico, todas las iglesias de Asia os saludan, Corintios. Aquila y Priscila saludan, dice aquí, con la iglesia que está en su casa. Fíjese, la iglesia que está en su casa. Cuando escribe a Colosas en el capítulo 4, al final, en el versículo 15, también le dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. ¿De quién? De Ninfas. No había un edificio como hoy. Las casas eran iglesias, y yo creo que este principio bíblico aún tiene relevancia. Nuestras casas se deben de convertir en iglesias. Nuestras casas deben de estar abiertas para aquel alma que tiene hambre y sed de Dios. Nuestras iglesias tienen que estar prestos para recibir a aquel que viene cargado de pecado, a aquel que viene con el yugo de la esclavitud del pecado. Las iglesias, nuestras casas deben de estar dispuestas para eso. Nuestras casas, mis hermanos, cuán importante es que se conviertan también en iglesias en estos tiempos, porque en aquel tiempo así era. En nuestras casas debe de haber un solo nombre que es sobre todo nombre. En nuestras casas el tema principal y central y la prioridad es Jesucristo. No debe de existir otro tema más grande que Jesucristo. Lo debemos de adorar con gozo en nuestras casas. Debemos de abrir su palabra en nuestras casas como iglesia, como lo era antes. Por eso, aquí en esta carta, Filemón, saludan entonces a la esposa de Filemón y a Arquipo, que era el hijo de Filemón. Y luego dice en el versículo 2, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia. Fíjense cómo lo hace el apóstol, nuestro compañero de milicia. Mis hermanos, aquí hay una realidad. Pertenecemos a una milicia. Somos soldados de Jesucristo, como Pablo le dice a Timoteo. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Todo soldado de Jesucristo no debe de enredarse en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Un soldado que pelea la buena batalla de la fe. Un soldado que pelea la buena batalla de la tentación. Un buen soldado que pelea la batalla de las pruebas. Un buen soldado, mis hermanos, que tiene que derrotar con las armas espirituales al mundo, a los deseos de la carne, para santificar nuestras vidas, mis hermanos, y obtener lo más hermoso que podemos obtener, que es la comunión con nuestro Dios, con su Santo Espíritu, y estar siempre en su presencia, en su lugar santísimo, porque Él es el único quien nos llena. Él es el único quien nos puede hacer feliz. Él es el único quien nos puede librar en medio de las tribulaciones. Él es el único quien nos puede librar de las pestes. Él es el único quien nos tiene abiertas las puertas de los cielos para participar de su santidad, para perfeccionar la santidad en el temor de Él, para que cuando Cristo venga nos halle irreprensibles en su venida, porque Cristo viene. Y si nos adelantamos y abandonamos este mundo antes de que Cristo venga, de por sí vamos a estar en la misma presencia del Señor. Pero como cristianos tenemos que meditar nuestra condición espiritual, de no enamorarnos de Babilonia y de este mundo y sus deseos,
porque nos vamos a constituir enemigos de Dios. Así lo dice el siervo del Señor ahí en Santiago capítulo 4. Oh almas adúlteras, que no sabéis que la amistad del mundo, cualquiera que se haga amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Aquí estamos viendo, mis hermanos, la palabra del Señor. Las iglesias que está en tu casa, le dice. En el versículo 3 termina el saludo y le dice: gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De Dios nuestro Padre, gracia de nuestro Dios Padre, dice, gracia y paz, las bendiciones que ustedes ya tienen, la gracia de Dios, la misericordia que no merecemos, que es la salvación de nuestras almas, pero por gracia nos los dio. Y delante de la gracia viene la paz, por medio de la fe, por ser declarados justos, declarados, porque la justicia de Cristo nos reviste, en la cual lo vamos a ver un poquito aquí, en este libro de Filemón.